Estaba en la oficina intentando concentrarme en un manuscrito cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Carmen, cielo, ¿podrías hacerme un favor? Dejé unos programas de la boda en mi auto. Estoy en una reunión con la florista. ¿Podrías pasar por casa y recogerlos? Están en mi Mercedes, en un sobremanila en el asiento del copiloto. Claro, sin problema. El trayecto me llevó 20 minutos con el tráfico. Usé mi llave para entrar por la verja y aparqué detrás del auto de mi madre. El Mercedes estaba abierto, algo típico en nuestro barrio seguro. Abrí la puerta del copiloto e inmediatamente vi el sobre. Pero al ir a tomarlo, otra cosa llamó mi atención. Un pequeño cuaderno de cuero negro se había deslizado entre los asientos. No le habría dado importancia, excepto que mi nombre estaba escrito en la portada con la caligrafía de mi madre. Mis manos temblaron al abrirlo. La primera página estaba fechada hacía 3 meses, justo después del anuncio de nuestro compromiso. Mateo Vargas es todo con lo que yo debería haberme casado. Atractivo, exitoso, de la familia correcta. En cambio, me conformé con Guillermo y su vida de clase media. Pero quizás no sea demasiado tarde. Quizás merezco algo hermoso por una vez. El cuaderno se resbaló de mis dedos. Me senté en el asiento del conductor, mirando esa caligrafía mientras el mundo se inclinaba bajo mis pies. Con manos temblorosas, recogí el cuaderno y seguí leyendo. Me mira como Guillermo solía hacerlo antes de que los años y la rutina lo desgastaran. Cuando Mateo elogia mi vestido o mi comida, recuerdo lo que era ser deseada. Hoy se quedó después de que Carmen se fuera a trabajar. Hablamos durante horas sobre literatura y viajes. Dijo que yo estaba desperdiciada en esta vida. Tiene razón. Sé que esto está mal. Sé lo que le haría a Carmen si se enterara. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien me eligió a mí? Realmente me eligió, no por deber o convención, sino por deseo. Página tras página, entrada tras entrada, la cuidadosa caligrafía de mi madre, documentando la lenta y deliberada seducción de mi prometido. Me besó hoy. Dios me ayude. Le devolví el beso. Hicimos el amor en su apartamento, mientras Carmen estaba en su club de lectura. Dijo que yo era más apasionada que cualquier mujer con la que hubiera estado. Me sentí viva de nuevo. Mateo dice que, después de la boda, encontraremos la manera de estar juntos. Dice que casarse con Carmen es solo lo que se espera de él, pero que su corazón ahora me pertenece. La última entrada estaba fechada el día anterior. Mañana por la noche. La noche antes de la boda vendrá mientras Guillermo está en su reunión. Nuestra última vez juntos antes de que Carmen se convierta en su esposa. Después tendremos que ser más cuidadosos, pero hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Cerré el cuaderno y me senté en una quietud perfecta. A mi alrededor, la tarde suburbana continuaba. Aspersores regando céspedes, niños montando bicicletas, perros ladrando. La vida normal, mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo? Esa pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo se habían estado riendo de mí a mis espaldas? Pensé en cada cena familiar donde se habían sentado uno frente al otro. En cada reunión donde habían intercambiado miradas que yo había sido demasiado confiada para interpretar correctamente. Pensé en mi padre, preparándose para llevarme al altar mañana, felizmente inconsciente de que su esposa se acostaba con el novio. Pensé en todas las formas en que me habían engañado, manipulado y traicionado las dos personas que se suponía me querían más en el mundo. Fue entonces cuando finalmente llegaron las lágrimas. Lágrimas calientes y furiosas que sabían a sal y traición. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que el rímel corrió en oscuros arroyos por mis mejillas, hasta que no quedó nada dentro de mí más que una claridad fría y cristalina. Se habían elegido el uno al otro por encima de mí. Ahora, yo me elegiría a mí misma por encima de ellos. El plan no fui a casa esa noche en su lugar. Me registré en el Hotel Pelas con un nombre falso, pagando en efectivo y diciéndole al recepcionista que estaba sorprendiendo a mi esposo por nuestro aniversario. La mentira salió con facilidad, al parecer. Estaba aprendiendo a ser tan buena en el engaño como mi madre y mi prometido. En la habitación, extendí todo sobre la cama como un detective organizando evidencia. El diario de mi madre, capturas de pantalla de extractos de la tarjeta de crédito de Mateo que habíamos combinado para los gastos de la boda, y una lista creciente de todas las señales que había pasado por alto, el olor a colonia cara en la cocina de mis padres, el labial en la copa de vino en el apartamento de Mateo, su repentina familiaridad con el vino favorito de mi madre, la forma en que ambos habían insistido en los votos matrimoniales tradicionales, probablemente porque sabían que, en votos personales, yo podría decir algo que expusiera su culpa. Pedí servicio de habitaciones y me senté con las piernas cruzadas en la cama, comiendo pasta carísima mientras planeaba su destrucción. La antigua Carmen los habría confrontado en privado, habría llorado y exigido explicaciones, y probablemente habría acabado siendo manipulada para perdonar. La antigua Carmen creía en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superarlo todo.
Pero la antigua Carmen estaba muerta, murió leyendo el diario de su madre en un Mercedes mientras su mundo se derrumbaba. La nueva Carmen entendía que algunas traiciones eran demasiado profundas para una resolución privada. No se trataba solo de un prometido infiel o una madre adúltera. Se trataba de dos personas que habían conspirado para hacerme cómplice de mi propia humillación, que habían planeado continuar su aventura después de mi boda, que me habían robado no solo mi felicidad, sino también mi dignidad. Querían jugar sucio. Yo había aprendido de los mejores, llamé a mi asistente editorial. Elena, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes compilar una lista con las direcciones de correo electrónico y números de teléfono de todos los invitados a mi boda? Por supuesto. ¿Está todo bien? Suenas, todo está perfecto, dije. Y por primera vez en días, lo decía en serio. Solo quiero asegurarme de que todos tengan la información completa para mañana. A continuación llamé a mi amiga de la universidad, Sofía, que trabajaba como periodista freelance. Carmen, Dios mío, tu boda es mañana. ¿Estás nerviosa? Sofía, necesito un favor y necesito que no hagas preguntas. Vale, lo que necesites. Necesito que estés mañana en la catedral con tu cámara y tus credenciales de prensa. Va a pasar algo noticioso y quiero que quede documentado. Carmen, me estás asustando. No soy yo la que debería dar miedo. La última llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi padre, sabiendo que estaría en casa después de su reunión. Carmen, cariño, no deberías estar llamándome. ¿No da mala suerte que el padre de la novia hable con su hija la noche antes de la boda? Papá, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Te amo. Pase lo que pase mañana, necesito que recuerdes que te amo y que nada de esto es culpa tuya. Cielo, me estás preocupando. ¿Qué pasa? No pasa nada, papá. Todo va a estar bien. Por fin, después de colgar, me senté en el silencio de la habitación durante mucho tiempo, pensando en la justicia, la venganza y la diferencia entre ambas. La venganza consistía en causar dolor, la justicia consistía en revelarla. ¿Verdad? Mañana serviría justicia con una sonrisa. El día de la boda me desperté al amanecer. Pedí café al servicio de habitaciones y me senté junto a la ventana en mi albornoz de hotel mientras el sol pintaba Madrid en tonos dorados y rosas. En 6 horas se suponía que me convertiría en la señora de Mateo Vargas. En cambio, estaba a punto de convertirme en algo mucho más poderoso, una mujer que se negaba a ser la tonta de nadie. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con mensajes de mi madre. Buenos días. Novia preciosa, espero que hayas dormido bien. No puedo esperar a verte caminar hacia el altar hoy. Las flores son perfectas. Los músicos se están instalando. Todo está exactamente como debería ser. Te quiero mucho, cariño. Hoy va a ser el día más hermoso de tu vida. Cada mensaje se sentía como un cuchillo envuelto en seda. A las 9 me di una larga ducha, dejando que el agua caliente lavara los últimos vestigios de la mujer que solía ser. Cuando salí, me miré en el espejo del baño. Me miré de verdad, quizás por primera vez en meses. Mi cabello oscuro, tan parecido al de mi madre, mis ojos azules, heredados de mi padre, mi rostro, que siempre habían llamado bonito pero nunca extraordinario. Hoy sería extraordinaria. Conduje lentamente hacia la catedral, tomando el camino largo por el centro de Madrid. La mañana era fresca y clara, un día de boda perfecto. La catedral de la Almudena lucía magnífica bajo la luz matutina, sus agujas góticas alcanzando el cielo como una oración hecha piedra. Los autos ya estaban llegando. Invitados tempranos, proveedores, familiares preparándose para lo que pensaban sería una celebración. Aparqué detrás de la catedral y me senté un momento observando a gente que conocía de toda mi vida. La señora de la floristería, el señor Rodríguez, nuestro vecino de 20 años, los amigos de la Facultad de Derecho de Mateo, riendo y ajustándose las corbatas. Todas estas personas que se preocupaban por mí, que habían dedicado su sábado a presenciar lo que creían sería el comienzo de mi final feliz, también merecían saber la verdad. Recogí mi vestido de novia, los zapatos y el neceser de maquillaje, y entré por la entrada lateral que conducía a la sala de preparación de la novia. El pequeño espacio ya estaba lleno de actividad. Mi dama de honor principal, Isabel, estaba colgando su vestido. Mis otras 2 damas de honor preparaban café y arreglaban flores. Carmen. Isabel corrió a abrazarme. Dios mío, estás radiante. ¿Cómo te sientes? Como si hoy fuera a cambiarlo todo, dije. Y fue lo más sincero que había dicho en días. Mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido, me sentí extrañamente tranquila. La seda marfil se deslizó sobre mi piel como una armadura. Cuando abrocharon las docenas de pequeños botones de perla en mi espalda, sentí que me transformaba en alguien nuevo, alguien más fuerte. El vestido había sido elección de mi madre. Por supuesto, un tradicional corte con mangas largas, con la catedral y suficientes detalles para rivalizar con una constelación. Yo había querido algo más simple, más moderno, pero Diana había insistido. Este vestido saldrá precioso en las fotos, había dicho. La elegancia clásica nunca pasa de moda.
Ahora entendía por qué había estado tan interesada en mi apariencia. Necesitaba que yo luciera perfecta para las fotografías que documentarían la humillación de su yerno. Isabel colocó el velo, el mismo velo que había usado mi abuela. Estás absolutamente deslumbrante, Carmen. Mateo se va a morir cuando te vea. Eso espero, murmuré. A las 11:30, llegó el fotógrafo para las fotos previas a la ceremonia. Sonreí y posé, dejando que capturara lo que él creía eran imágenes de alegría nupcial, pero que en realidad eran fotos de una mujer preparándose para la guerra. A las 11:45, llegó mi padre Gola. Mi niña bonita. Papá estaba en la puerta resplandeciente con su smoking negro, su cabello plateado perfectamente peinado, a sus 58 años. El juez Guillermo Solís seguía siendo un hombre apuesto, alto, digno, con esa calidez genuina que lo había hecho querido por nuestra comunidad durante décadas. También era un hombre cuyo mundo estaba a punto de colapsar. Estás radiante. Cariño, dijo con los ojos empañados. Apenas puedo creer que mi pequeña se case. Las damas de honor y el fotógrafo se apartaron discretamente para darnos privacidad. Tomé las manos de mi padre, esas manos fuertes y amables que habían bendecido innumerables matrimonios, que me habían sostenido cuando me raspaba las rodillas de niña, que me habían enseñado a conducir, a rezar y a creer en la bondad, papá. Necesito decirte algo antes de que caminemos hacia el altar. Por supuesto, cielo. ¿Qué es? Saqué el diario de mi madre de mi bolso de novia y lo puse en sus manos. Encontré esto en el auto de mamá ayer. Parecía confundido al abrirlo, pero observé cómo su rostro cambiaba a medida que empezaba a leer. El color desapareció de sus mejillas, sus labios se entreabrieron ligeramente. Sus manos comenzaron a temblar. Carmen. Su voz era apenas un susurro. Esto no puede ser. Tu madre nunca. Lee las fechas, papá. Léelo todo. Se hundió en una silla, todavía sosteniendo el diario, sus ojos recorriendo página tras página de la traición de su esposa. Me arrodillé a su lado, mi vestido de novia amontonándose a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó finalmente, su voz rota desde ayer. Encontré el diario por accidente, cerró el cuaderno y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era dolor mezclado con orgullo, tristeza mezclada con amor incondicional. ¿Qué vas a hacer? Voy a decir la verdad, respondí, frente a todos. En el altar esperaba que me detuviera, que me dijera que mantuviera esto en privado, que protegiéramos la reputación de la familia. En cambio, asintió lentamente. Entonces te llevaré hasta allí con la cabeza en alto, dijo, poniéndose de pie y ofreciéndome su brazo. Estaré a tu lado, pase lo que pase. La ceremonia a las puertas de la catedral se abrieron, la música comenzó, 200 invitados se pusieron de pie, y yo caminé por ese pasillo del brazo de mi padre, cada paso medido y deliberado. Vi a mi madre en la primera fila, radiante en su vestido verde esmeralda. Su sonrisa se congeló ligeramente cuando nuestras miradas se encontraron. Algo en mi expresión debe haberla alertado. Vi a Mateo esperando en el altar, devastadoramente atractivo en su smoking. Sus ojos se iluminaron cuando me vio, esa sonrisa confiada que alguna vez me había hecho sentir amada. Vi a Sofía en la parte de atrás con su cámara, asintiendo casi imperceptiblemente. Llegamos al altar. El sacerdote sonrió benevolentemente. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio? Mi padre me miró una última vez. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más, respeto. Yo lo hago, dijo con voz clara y firme. Luego, en lugar de sentarse, se quedó de pie a mi lado. El sacerdote pareció confundido por un momento, pero continuó: queridos hermanos, nos hemos reunido aquí hoy. Lo dejé hablar durante un minuto más. Dejé que la anticipación creciera. Dejé que mi madre y Mateo intercambiaran una mirada nerviosa. Entonces, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción para este matrimonio, di un paso adelante. Yo tengo una objeción, dije claramente. Un murmullo recorrió la congregación. Carmen, ¿qué estás haciendo?, susurró Mateo, su rostro poniéndose pálido. Saqué el diario de mi madre de entre los pliegues de mi vestido. Hace 2 días, comencé, mi voz resonando por toda la catedral. Encontré este diario en el auto de mi madre. Documenta, en sus propias palabras, una aventura de 3 meses con mi prometido. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen, no la voz de mi madre, desde la primera fila. Mateo me besó hoy, leí en voz alta. Dios me ayude. Le devolví el beso. Suplicó Mateo, intentando tomar el diario. Retrocedí. Hicimos el amor en su apartamento, mientras Carmen estaba en su club de lectura. Dijo que yo era más apasionada que cualquier mujer con la que hubiera estado. Ahora la gente estaba murmurando abiertamente. Algunos se pusieron de pie. Sofía estaba capturando cada momento. Mateo dice que, después de la boda, encontraremos la manera de estar juntos. Dice que casarse con Carmen es solo lo que se espera de él. Vi a mi madre intentando salir de su asiento, pero los invitados a su alrededor la bloqueaban. Mirándola con expresiones de shock y disgusto, Mateo dio un paso hacia él.
La traición perfecta guión para voice over versión reescrita apertura. El sonido profundo del órgano llenaba cada rincón de la catedral mientras yo permanecía frente al altar, sintiendo como mis manos temblaban bajo la tela color marfil de mi vestido. 200 pares de ojos estaban fijos en mí, familiares, amigos, colegas, todos esperando verme convertirme en la esposa de Mateo Vargas. La luz del mediodía atravesaba los vitrales, pintando el suelo de mármol con colores brillantes. Pero mi corazón no latía de felicidad, latía con una certeza terrible que amenazaba con partirme en dos. ¿Cuánto tiempo me habían estado mintiendo? Detrás de ese mar de rostros expectantes, pude ver a mi madre en la primera fila. Su vestido verde esmeralda, perfectamente elegido. Su sonrisa radiante. Parecía el retrato perfecto del orgullo maternal. Hace apenas 24 horas, yo habría creído en esa sonrisa. Hace 24 horas, todavía vivía en un mundo donde las madres protegían a sus hijas y donde el amor significaba algo sagrado. Mateo apretó mi mano. Sus ojos cafés me miraban con lo que alguna vez creí que era devoción sincera. ¿Lista para esto, Carmen? Susurró con esa seguridad que me había enamorado 3 años atrás. Lo miré directamente. Esa mandíbula fuerte que había acariciado tantas veces. Esa boca que me había prometido un para siempre. Y sentí como todo se volvía cristalino, con una claridad perfecta y dolorosa. Estoy lista, susurré de vuelta, mi voz firme, a pesar del terremoto en mi pecho. Más lista de lo que imaginas. 3 meses antes mi nombre es Carmen Solís. A mis 28 años. Creía tenerlo todo bajo control. Era la hija que mis padres siempre soñaron, graduada con honores en literatura de la Universidad Complutense, editora senior en una prestigiosa casa editorial y recién comprometida con Mateo Vargas. El hombre dorado de nuestra comunidad. Nuestro compromiso había sido digno de un cuento de hadas. Mateo, de 31 años y devastadoramente atractivo, era hijo del magistrado Alonso Vargas y la filántropa Victoria Rey. Trabajaba como abogado corporativo en uno de los bufetes más importantes de Madrid. Conducía un auto alemán de lujo y me había pedido matrimonio durante una función del Lago de los Cisnes en el Teatro Real. Mi ballet favorito. Van a tener una vida tan hermosa juntos, había dicho mi madre, Diana, esa noche, admirando el anillo de diamantes que capturaba la luz como una estrella. Los Vargas son una familia tan distinguida. Lo has hecho muy bien, cariño. Debería haberme dado cuenta de cómo lo dijo. No fue serás feliz o es perfecto para ti si no lo has hecho bien. Como si hubiera completado una transacción exitosa, en lugar de encontrar a mi alma gemela. Mi padre, el juez Guillermo Solís, fue más reservado pero igualmente complacido. Había construido su reputación defendiendo los valores familiares y la moral tradicional. Ver a su única hija casarse con una familia tan respetada era como una bendición para todo lo que había representado durante 30 años. Mateo es un buen hombre, me había dicho papá, dándome uno de sus abrazos reconfortantes. Veo cuánto te ama, Carmen. Y lo más importante, veo cuánto lo amas tú, amor. Esa palabra que pronto sabría veneno. La planificación. Los 2 meses siguientes se consumieron en la planificación de la boda. Mi madre se volcó en los preparativos con una intensidad que me conmovía y agotaba en partes iguales. Insistió en encargarse de cada detalle, las flores, el catering, la música, incluso las pruebas de mi vestido. Este es el sueño de toda madre, decía constantemente, hojeando revistas y haciendo llamadas interminables. Agradecí su dedicación, incluso cuando ocasionalmente ignoraba mis preferencias. Cuando sugerí flores silvestres para mi ramo, ella insistió en rosas blancas y peonías. Cuando quise un simple cuarteto de cuerdas, contrató una orquesta completa. Cuando mencioné escribir mis propios votos, me convenció de que los tradicionales eran más elegantes. Confía en mí, cielo, decía con esa sonrisa que yo había heredado. Mamá sabe lo que es mejor. Mateo parecía encantado con nuestra dinámica familiar. Visitaba nuestra casa sin avisar, cautivando a mis padres con historias de su trabajo y elogios sobre la cocina de mi madre. Él y Diana pasaban largos ratos juntos, mientras yo terminaba llamadas laborales o revisaba manuscritos. Sus risas flotaban por nuestra casa como una melodía familiar. Tu madre es extraordinaria, me dijo una tarde, mientras paseábamos por el retiro. Está tan dedicada a que todo sea perfecto para nosotros. Siempre ha sido así, respondí, apretando su mano. Cuando era niña, pasaba semanas preparando mis fiestas de cumpleaños. Cada detalle tenía que ser impecable. Él se detuvo y giró para mirarme, enmarcando mi rostro con sus manos. Igual que tú eres perfecta. Debería haberme preguntado por qué hablaba tanto de mi madre. Debería haber cuestionado cómo sus ojos se detenían en ella cuando reía o como siempre sabía exactamente qué vino traer para hacerla feliz. Pero estaba enamorada, y el amor estaba aprendiendo. Nos vuelve espectacularmente ciegos. La primera grieta, la primera señal, apareció 3 semanas antes de la boda. Había pasado por casa de mis padres, después del trabajo, para revisar la distribución de
Mesas, cargada con confirmaciones de asistencia y mi laptop llena de trabajo. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré. Mamá, papá, llamé dejando mis cosas en la entrada. En la cocina, cariño, llegó la voz de mi madre, pero había algo diferente en su tono, entrecortado, casi nervioso. La encontré de espaldas junto al fregadero, lavando platos que parecían sospechosamente limpios. Su cabello oscuro, normalmente impecable, estaba desordenado. Cuando se volteó, sus mejillas estaban enrojecidas. Oh, Carmen, cielo, no te esperaba tan pronto. Son las 6:30, dije mirando mi reloj, la misma hora a la que siempre vengo los miércoles. Claro, claro. Suse con las manos, evitando mi mirada. Tu padre está en la reunión del consejo parroquial. Algo no encajaba. La cocina olía diferente, no a las velas de vainilla de mi madre, sino a algo más, algo masculino y caro. ¿Ha estado alguien aquí? Pregunté sentándome en la isla de la cocina que, oh, no, solo yo. Su volvió hacia el fregadero. ¿Qué tal tu día? Casi lo dejo pasar. Casi. Pero entonces noté algo en la encimera, una taza de café de nuestra vajilla especial, la que solo usábamos para invitados importantes. Todavía estaba caliente. Mamá, ¿de quién es esta taza? Sus hombros se tensaron. Mía, por supuesto. Tú solo bebes té por las tardes. Estaba cansada. Necesitaba cafeína. La mentira flotaba entre nosotras como un cable de alta tensión. Mi madre nunca había sido buena mintiendo. Sus gestos eran tan familiares para mí como mi propio reflejo. La forma en que evitaba el contacto visual. El ligero temblor en su voz. El lavado compulsivo de platos ya limpios. Pero la amaba y confiaba en ella. Así que elegí creer. Vale, dije simplemente, abriendo la primera confirmación. Vamos a organizar estas mesas. La tarde transcurrió con normalidad, pero algo había cambiado. Vi a mi madre revisar su teléfono constantemente, sus dedos tamborileando ansiosamente sobre la encimera. Cuando Mateo me envió un mensaje cerca de las 8, diciendo que trabajaría hasta tarde, noté cómo todo su cuerpo se relajaba. La segunda grieta una semana después. Llegó la segunda señal. Mateo había estado distante, alegando estar abrumado con el trabajo. Nuestras cenas habituales de los jueves se cancelaron 2 veces. Se perdió la degustación de la tarta en la pastelería. Cuando llamé a su oficina, su secretaria dijo que se había ido temprano. Conduje hasta su apartamento en el barrio de Salamanca. El portero me conocía por mi nombre. El viaje en ascensor hasta el piso 15 se sintió eterno. Toqué su puerta y luego usé mi llave cuando no hubo respuesta. Mateo, ¿estás bien? El apartamento estaba oscuro, pero su auto estaba en el garaje. Volví a llamarlo mientras caminaba por el espacio que ya habíamos empezado a planear redecorar después de nuestra luna de miel. El salón estaba vacío, pero había una copa de vino en la mesa. Solo una, pero tenía una marca de labial en el borde. Un tono que no reconocí. Mateo, probé la puerta de su dormitorio. Estaba cerrada con llave. Eso era extraño. Nunca cerraba esa puerta. Estoy aquí. Su voz llegó a través de la madera, apagada y extraña. No me siento bien, Carmen. Creo que es intoxicación alimentaria. No quiero contagiarte. Te llamaré mañana. Me quedé allí un largo momento, mirando esa puerta cerrada. En 3 años juntos, Mateo nunca se había negado a que lo cuidara cuando estaba enfermo. Era el tipo de hombre que quería ser mimado incluso con un simple dolor de cabeza. Pero de nuevo elegí la confianza sobre la sospecha. Mejórate, le dije a la puerta. Te amo. Yo también te amo. Las palabras llegaron un segundo demasiado tarde, la verdad se desbordala. Verdad tiene una forma de revelarse como el agua que encuentra grietas en los cimientos. 2 días antes de mi boda, se desbordó.